El anillo de Demet Özdemir. La razón oculta y de quién huye. Chicos, esto es un salseo gordo y hay que comentarlo. Demet Özdemir, nuestra turca favorita, ha aparecido con un anillo que está dando muchísimo que hablar. No es el típico anillo de compromiso, ¿eh? Esto tiene miga, tiene misterio, y para mí tiene pinta de ser una huida. Muchos dirán que es una joya cualquiera, que está probando cosas, que es pura moda. Pero seamos sinceros, con Demet nunca nada es casualidad. Esta chica sabe lo que hace y este anillo grita atención. Y yo que me fijo en todo, veo dos cosas clarísimas aquí. Una, que esto es estratégico. Y dos, está intentando despistar a alguien o peor aún de evitar algo. ¿Y quién podría ser ese alguien? Pues, piensen un poquito, ¿quién ha estado en el punto de mira con ella últimamente? Exacto. El tema con su ex Oğuzhan Koç sigue latente. Aunque digan que está todo superado, que se llevan bien como amigos, ¿vosotros os creéis eso? Yo, la verdad, lo veo difícil. Imagínense la escena, Demet está intentando seguir con su vida, rehacer su camino, y de repente ¡pum!, Oğuzhan reaparece de alguna manera, o hay rumores, o simplemente ella siente que la siguen observando, que no la dejan en paz. ¿Qué hace una persona para cortocircuitar eso? Exacto. Poner un foco de atención en otro sitio. Y un anillo, especialmente uno tan llamativo, es el foco perfecto. Piensen en esto, si ella está comprometida con algo, o al menos da la apariencia de estarlo, aunque sea con un anillo misterioso, desvía las miradas. Es como decir, miren, estoy ocupada con esto, estoy saliendo con esto, no se metan en mi vida personal. Es una forma de poner un muro invisible. Y si encima el anillo no es el típico de pedida, eso genera más preguntas y más debate, haciendo que la gente se olvide del tema Oğuzhan. Genial, si me preguntan. Lo que yo creo que está pasando es que Demet es súper inteligente. Sabía que el tema de su relación con Oğuzhan iba a seguir dando titulares, que siempre habría alguien preguntando, especulando. Y en lugar de esconderse o negarlo 1000 veces, ella saca su as de la manga. Un anillo. Un anillo que no confirma ni desmiente nada, pero que obliga a todos a pensar en con quién será de verdad, quién se lo habrá regalado. Y así se olvida la gente de su ex. Además, ¿y si no es para despistar a Oğuzhan? ¿Y si es para despistar a la prensa, a los fans, a todo el mundo de algo que realmente está pasando en su vida privada? Quizás está conociendo a alguien nuevo y esto es una forma de dar los primeros pasos sin que la prensa se le tire encima de inmediato. O quizás el anillo es solo una estrategia publicitaria, no nos olvidemos de que es una actriz. Un poco de misterio vende, ¿verdad? Pero para mí la hipótesis más fuerte es la de la huida. Huye de los rumores constantes, huye de la presión mediática sobre su vida sentimental pasada, huye de cualquier intento de revivir una historia que quizás ella quiere dejar muy atrás. Este anillo es como una señal de alto para los curiosos y un adelante para su propio camino, pero de una forma que nadie esperaba. Es un movimiento brillante si lo piensan bien. Un anillo sin contexto, que genera conversación, que la mantiene en el foco, pero de una manera que ella controla. No es ella la que habla, es el anillo el que habla por ella. Y eso, señores, es tener el poder de tu propia narrativa. Así que la pregunta es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Este anillo es una cortina de humo para despistar de su ex, o es el preludio de algo nuevo que no quieren que sepamos todavía?